fue detenido el exgobernador de Han Tamaulipas, Eugenio detenido Hernández. al exgobernador de Tamaulipas, de al señor Tamaulipas, Eugenio. El día 6 de octubre del 2017. Iba yo saliendo con un compañero en moto, íbamos a Zacatecas. Y antes de salir de la ciudad, se me atraviesan unas camionetas blancas, doble cabina, llenas de gente, y se bajan armados. Me apuntan, me amenazan, no traían señales de que eran policías, ni signos, ni credenciales, nada. Me bajan de la moto, me quitan el casco, me reconocen y me empujan y me llevan hasta la camioneta. Me meten a la camioneta, yo pensé que era un secuestro porque pues, eran tipos mal encarados y no traían ningún tipo de identificación. Y entonces ya arrancan y dejo la moto ahí, se queda mi compañero ahí todo espantado de que me habían levantado y me llevan a dar un recorrido y luego se meten en una instalación de gobierno en el estado, una instalación del Poder Judicial donde se llevan a cabo los juicios orales. Y dije, bueno, pues cuando menos es un tema de gobierno, ¿no? Es una detención. Pero pues no habían enseñado ni una orden de aprehensión, ni nada, ni una credencial de policía, nada. Entonces yo andaba con la incertidumbre. Entonces llegamos a esa instalación, dije, bueno, pues ya, esto no es un secuestro, esto es una detención. Me quitaron mi teléfono, no tenía comunicación, no me dijeron absolutamente nada, solamente me aventaron ahí y ahí estuve esperando. Era como una celda grande. Ya como a las 5 horas después de eso, mi detención fue como a las 9 de la mañana. Ya como a la 1, 2 de la tarde, llegan varias personas, entre ellas una del Ministerio Público, y ya me dice, oye, pues es una orden de aprehensión. Entonces ya, pues ahora sí me trasladan al penal de Tamatán, y ahí ya estaba el juez, pues con la acusación, la investigación, la carpeta de investigación. Y ya vi el tema y dije, bueno, pues esto no tiene nada que ver conmigo, porque era relacionado con una venta que hizo el gobierno del estado antes de que yo fuera gobernador. Y bueno, todo se basaba en declaraciones de 4 testigos que pues mencionaba ahí un par de cosas de que había tenido que ver y que no sé qué. Y voltea la abogada, ve las declaraciones y me voltea y me cierra el ojo, como diciendo, ya capté algo aquí. Y la abogada me dice, ya que se fue el secretario y el juez, me dicen, es que estas declaraciones son, en eso está basada toda la acusación, y estas declaraciones son falsas. Me dijo, ¿por qué? Dice, porque están fechadas estas declaraciones en el año 2013, y ahí mencionan el apercibimiento en unidades de medida de actualización, las cuales no existían en 2013. Esas se crearon hasta el 2016, salió el decreto de creación de las UMAS, unidades de medida de actualización. Entonces, ¿cómo es que ellos sabían en el 2013 que iban a existir las UMAS? Y además todavía no aplicaban, o sea, hasta burdos fueron para hacer esa acusación. Y entonces, bueno, pues pensamos que con eso ya íbamos a solventar ahí pues la prisión, ¿no? Además, mandamos traer un perito, peritos de grafología y documentoscopía, revisó los documentos y bueno, su peritaje fue contundente, después de todo el estudio que hizo, de que las firmas no coincidían con los documentos oficiales de las personas que ahí mencionaban como testigos, y además él también documentó científicamente que el papel y la tinta en la que fueron elaboradas estas declaraciones no tenían una antigüedad mayor a 20 días, cuando según esto databan de hace 3 o 4 años. Entonces, pues sí, la verdad pensamos que pues con esos documentos ya el juez iba a decir, bueno, pues sí es cierto, está mal esto. Y no, sorpresa para nosotros que el juez, bajo consigna, dictó la formal prisión. Se estaba dando una transición histórica, porque la llamada alternancia nacional se dio en 2000, pero en Tamaulipas llegó hasta el 2016. El ascenso de un gobierno no priista, del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, había ganado a mediados del año, en 1 de octubre del 2016 había asumido el cargo,
Si algo se comentaba en ese tiempo es que decíamos que eran como extraterrestres, ¿no? Como un ejército de ocupación, porque panistas reinocenses, muy conservadores y muy centrados en hacer negocios para ellos, durante los primeros años eran completamente ajenos a la gente, a los nativos de Victoria. Una serie de gestos y de declaraciones que daban a entender que Cabeza estaba en Victoria nada más por el poder. De hecho, pues Victoria esos 6 años vivió un abandono total. El primer día fue muy difícil porque pues ya estaba vestido así como de moto, todo con botas de moto y chamarra de moto y todo. Pues yo dije, pues yo quiero continuar mi viaje, pero pues luego me di cuenta que no iba a salir. No podíamos creer que Eugenio estuviera en la cárcel, que estuviera privado de su libertad. Después pensábamos que iban a ser días, pero los días se convirtieron en semanas, en meses, y de pronto un día los abogados nos avisan que en la madrugada, después de un año de estar aquí en Ciudad Victoria, nos avisan que lo trasladan. ¿Y a dónde lo trasladan? ¿Dónde está? Pues no sabemos. Pues ¿cómo que no sabemos? Finalmente encontramos a Eugenio en Toluca, en un penal que se llama Tenango del Valle. Eugenio Javier Hernández Flores, servidor. ¿Edad? 59 años, ¿Procedencia? Ciudad Victoria, Tamaulipas. No lo podían ni creer, pero ¿cómo es posible si Eugenio no es capaz de hacer nada malo? Pasaron 6 años, 6 años de que estaba ahí encerrado, injustamente. La gente no daba crédito de que pudiera permanecer preso. Lo que se comentaba en los cafés era, o entre los grupos de compañeros de periodistas, era sale mañana, o sea, va a salir. Estaba muy nebuloso el caso y muy contaminado por una pública antipatía que le tenía Cabeza a Eugenio. Yo empecé a asimilar que iba a estar ahí en prisión todo el tiempo que iba a durar este gobierno anterior. Obviamente metimos los recursos de ley de amparo para pedir la protección de la justicia federal contra una injusticia local. Y sí, fuimos ganando todos los amparos, pero ya cuando iba resolviendo este asunto primero, con el apoyo de la justicia federal, venía otra acusación similar. Ya cuando iba resolviendo, venía otra acusación similar. Ahora fueron acusaciones sistemáticas las que me mantuvieron en prisión casi 6 años. Fue una vil persecución política la que me hizo el gobierno panista en aquel entonces. No me querían en el escenario político. Yo conocí el caso de Eugenio Hernández Flores mediáticamente. Fui contactado para algún momento emitir una opinión sobre su caso. Yo tomo la decisión como un reto profesional de tomar su caso, que ya tenía un largo proceso, que estaba matizado y plagado de intervenciones instrumentalizadas del gobierno, con una injerencia evidentemente de acoso y excesiva en los procedimientos legales. Se trataba de una persona política eminentemente, exgobernador de Tamaulipas, que había sido encarcelado y que llevaba más de 5 años en prisión. Parecía que su situación se tornaba imposible jurídicamente de conseguir un logro, porque hasta la fecha en que yo me incorporo a su defensa, era de resolución en contra. Me doy cuenta que hay una verdadera intromisión institucional, lo que se conoce o identificamos los abogados como una guerra jurídica. Entendida esta como la instrumentalización de las instancias políticas para derrotar, para acosar o para neutralizar a alguien que se considera tal vez adversario u oponente político. Las 3 claves para entender este asunto jurídicamente son precisamente el abuso del poder político, la fabricación de pruebas y la complicidad de las autoridades. Puede ser una cuestión de venganza política, pero también en Cabeza las cosas se mueven
También por motivos personales, es alguien, es muy rencoroso y es muy vengativo. Cuando Eugenio supo que no iba a salir por un tiempo prolongado, que no iba a salir de la cárcel, decidió tener paz. Yo ya con la mentalidad, haz de cuenta que me puse en modo cárcel, en modo encierro. O sea, tranquilo, vas a vivir aquí un buen tiempo, así que necesitas pensar cómo me voy a mantener tranquilo, cómo me voy a mantener ecuánime, cómo me voy a mantener positivo y bien, porque pues es parte de la vida también. O sea, 6 años de mi vida la pasé ahí. Bueno, ya en Toluca fueron 4 y tantos, 4 y medio más o menos. Llegué, me asignaron a un dormitorio de adultos mayores y funcionarios públicos. O sea, mayores de 60 años y funcionarios públicos, administrativos, policías, etc. Y yo empecé, pedí un tapete de yoga, me metí en un tapete de yoga y empecé a hacer mi yoga porque siempre he hecho, bueno, no siempre, llevo ya mucho tiempo haciendo yoga. Entonces el ejercicio que me gusta hacer es ese. Pedí mi tapete y me ponía a hacer yoga yo y mis compañeros me preguntaron ahí, ¿qué está haciendo, ingeniero? Porque así me decían, no, estoy haciendo yoga. Ay, ¿nos puede enseñar? Sí, cómo no. Y entonces a los 3 días ya estábamos ahí en el patio, yo con mi tapete y todos con cobijas, con sus cobijas, estábamos así, pues yo dando clase de yoga. Viajamos mis hermanas y yo y otro de mis hermanos, viajamos muchísimas veces a Tenango del Valle, que era la cárcel donde estaba, y lo visitábamos para que no se sintiera solo, para que siempre sintiera la presencia de su familia. Y pues la sorpresa después no la llevábamos nosotros porque nosotros salíamos llorando de la cárcel y él nos despedía siempre con una sonrisota y decía, ya voy para allá, ya voy para allá. Y bueno, y luego también en esos primeros días vi unos compañeros que estaban jugando ajedrez y me invitaron a jugar, empezamos a jugar y nos empezamos a picar, todas las tardes empezamos a jugar. Éramos 3 los que jugábamos ajedrez y nos dábamos unos buenos partidazos ahí. Y entonces, pues igual los compañeros empezaban a ver, entonces nos propusimos enseñarle a los demás compañeros a jugar ajedrez. Eugenio donde llega, lleva paz, porque la paz la tiene dentro de su corazón. Yo creo que una persona con paz, a donde llegue es bienvenido. Entonces, Eugenio, como trae tatuado también el amor dentro de su corazón, pues empezó a tener mucha relación con sus amigos que estaban dentro del penal, ¿no? Y a tener un acompañamiento, aconsejarlos. Jugaban ajedrez, los enseñó a jugar ajedrez como un juego, pero más que un juego, una terapia. Fuimos multiplicando, ahora sí que los jugadores de ajedrez, de tal forma que ya al año, 2 años, hacíamos torneos donde participaban más de 30 compañeros. Y fue muy padre porque cuando yo salía a visita, regresaba al dormitorio, llegaba y haz de cuenta que había 4 o 5 mesas jugando ajedrez. O sea, como que se volvió un deporte ahí, una actividad cotidiana. Y mucha gente, muchos compañeros pidieron libros de ajedrez y, o sea, se convirtió ahí como que en un reto el ajedrez. Decidió adquirir más conocimientos para estar en el lugar donde estaba, llenando a sus amigos, a las personas que estaban a su alrededor, de esparcimiento, de socializar, de acompañamiento, de traer fuentes de trabajo dentro del penal. Porque te platico que una de sus hijas, Fabiola, tan brillante como su papá, tuvo la idea de que más artesanos privados de su libertad pudieran hacer diferentes bolsas con diferentes diseños. Es que en una de las primeras visitas que me hicieron mis hijos ahí al penal, se dieron cuenta que la actividad económica principal de los internos es tejer bolsas de plástico, de popote de plástico, hacen unos bastidores de madera y los van rodeando, ¿no? Estructuran y todo, y hacían bolsas. Entonces, una de mis hijas me dijo, oye papá,
me llevó unas fotos un día, oye, ¿podrán hacer estas bolsas tus compañeros? Le dije, pues lo intentamos, ¿no? Era un diseño ahí novedoso. Y total, empezamos a hacer pruebas y todo, me llevó material y hicimos pruebas y fueron saliendo poco a poco las bolsas y luego nos dimos cuenta de que necesitamos un material de mejor calidad porque las bolsas que ella quería hacer eran pues de mucha calidad, con un diseño especial y total, ya con ese material logramos hacer las bolsas que quería mi hija. Entonces empezamos a producir bolsas y ella las empezó a vender bien, o sea, y te voy a decir acá, la verdad es que antes, bueno, ellos ya llevan esa actividad y les pagaban 30 pesos por cada bolsa. Y nosotros empezamos a pagar 120 pesos por cada bolsa, pero también les exigíamos más calidad, o sea, era un poquito más de trabajo, más meticuloso y todo. A lo que voy es que, pues sí les pagábamos bien. Bueno, les paga, porque hasta este momento, 2024, están produciendo bolsas ahí en Tenango del Valle, más de 20 personas. De hecho, las bolsas tuvieron éxito y se contactaron varias personas con Fabiola, mi hija, y le dijeron, oye, todo lo que produzcas yo te lo voy a comprar, una empresa de Estados Unidos. Entonces, todo lo que produce Fabiola se lo compran en Estados Unidos. Hay mucha lectura, o sea, es una actividad importante la lectura para muchos. Entonces empecé a prestar libros, los sacaba al patio donde estaban todos, sabía, aquí traigo libros, ¿cuál te interesa? No, a ti, tú léete y tú los veían y se interesaban en uno o en otro. Y entonces empecé a prestar libros, yo en lo personal, hasta que me llené de muchos libros y dije, bueno, vamos a pedir permiso para poner una biblioteca ahí en un espacio que estaba libre en el dormitorio. Y sí, nos asignaron un espacio ahí, equiparon la biblioteca con estantes y con mesas y sillas y todo. Y además, ¿sabes cómo se llama esa biblioteca? Una de mis hermanas me mandó un libro, Susana, y me puso ahí, y acuérdate, hermano, que con libros no hay muros, ¿verdad? Entonces la biblioteca sí le pusimos, con libros no hay muros.